Durante unos 25 años, de 1788 a 1815, Europa fue conmovida por las luchas políticas y militares provocadas por la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Los franceses que vivieron en este periodo trataron de fundar la sociedad y el Estado de su patria sobre nuevas bases civiles y políticas, y quisieron imponer sus doctrinas en el resto de Europa mediante el establecimiento en el continente de su hegemonía política. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la Edad Contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna, basada en los principios de soberanía popular, libertad e igualdad ante la ley, principios que alcanzan la máxima relevancia política al ser plasmados por primera vez en declaraciones de derechos y en textos constitucionales. En el origen de estos acontecimientos se encuentra la filosofía de la Ilustración y su amplia difusión realizada por los enciclopedistas a partir de 1750. Y aunque el detonante de la revolución fuera la triple crisis política, financiera y económica que se da entre 1787 y 1788, que la monarquía francesa no acertó a resolver, la revolución fue un hecho de enorme complejidad que no nació simplemente por la carestía, la miseria o el hambre provocada por unas malas cosechas. Ya en 1858, Alexis de Tocqueville hacía notar la aparente paradoja de que la Revolución Francesa se fraguó al cabo de un largo periodo de enriquecimiento y prosperidad en el que la población francesa había aumentado de 18 millones en 1700 a 26 millones, convirtiéndose en 1789 en el estado más poblado de Europa, y subrayaba la incapacidad de la monarquía para integrar estas nuevas fuerzas sociales creadas por el propio desarrollo de Francia. Al proceder durante todo el siglo XVIII a una profunda reforma administrativa del Estado francés, la monarquía destruyó el tejido social en que descansaba el antiguo régimen. Es muy congruente, por tanto, que la revolución se desencadenara precisamente por la rebelión de los notables, de las clases privilegiadas del país. La Asamblea de Notables de 1787, los parlamentos de París y de las provincias en 1788, que en lugar de apoyar al monarca y contribuir a la reparación de la hacienda, la combatieron con la esperanza de arruinar la monarquía absoluta en provecho propio. A consecuencia de lo cual, Luis XVI se vio forzado a convocar los Estados Generales de la monarquía y a llamar de nuevo como ministro de Hacienda al banquero ginebrino Jacobo Necker. Este ilustrado, apoyado por los reformistas, ya había ejercido desde 1778 hasta 1781, año en que el partido de la corte le había obligado a dimitir, disgustados por sus medidas. El aumento de los empréstitos extranjeros, no de los impuestos a la población, la reducción de los gastos en la corte y el saneamiento en la administración, más la publicación de las cuentas públicas. Desde el momento de la celebración de los Estados Generales en Versalles, la revuelta estamental de los privilegiados se transformó en una revolución política. Ya no solo era la negativa a sufragar mediante impuestos la grave deuda de la hacienda pública, sino la exigencia del tercer estado, la burguesía y el pueblo llano, de acudir con un número mayor de representantes territoriales que los que representaba el clero y la nobleza, y más tarde la imposición para que la votación fuera individual en lugar de por estamentos, lo que determinó toda la evolución de los acontecimientos. Ante la negativa del monarca a someterse a estas condiciones, se produjo la retirada de los representantes del tercer estado al frontón del juego de la pelota, su constitución en Asamblea Nacional y el juramento de no disolverse hasta la elaboración de una constitución. El 9 de julio la Asamblea adoptó el título de constituyente y ante la noticia de la destitución de Necker y la de que el rey estaba reuniendo tropas en Versalles, la población de París, articulada por los jefes del Club Radical de los Cordeliers, Camille Desmoulins y Georges Danton, se alzan en armas y se apoderan de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico.
pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión, matando a su gobernador, el marqués Bernard de Launay, y paseando su cabeza en una pica. La revolución se fue expandiendo por ciudades y pueblos, creándose nuevos ayuntamientos que no reconocían otra autoridad que la Asamblea Nacional Constituyente. Igualmente, la insurrección violenta, motivada por el descontento popular, se fue extendiendo por toda Francia. En las áreas rurales, para protestar contra los privilegios señoriales, se llevaron a cabo actos de quema de títulos, sobre servidumbres, derechos feudales y propiedad de tierras, y varios castillos y palacios fueron atacados. Este primer periodo de insurrección agraria se conoce como el Gran Miedo, y pese a la reconciliación temporal entre el rey y el pueblo después de estos actos de violencia, los nobles, no muy seguros del rumbo que tomarían los acontecimientos, comenzaron a salir del país, algunos con la intención de fomentar una guerra civil en Francia y de llevar a las naciones europeas a respaldar al rey. Conocidos como los emigrados, su número fue aumentando en las ciudades limítrofes de Alemania, como Treveris y Coblenza, donde llegó a reclutarse un ejército monárquico antirrevolucionario. A pesar de las alteraciones del orden y de los primeros asesinatos, los cambios revolucionarios en esta primera etapa, de 1789 a 1791, bajo el liderazgo de hombres como el abad Sieyes, Mirabeau, Mounier o Lafayette, contribuyeron decisivamente al progreso de la libertad política. Al hilo de conquistas como la idea de soberanía popular y nacional, la aniquilación de la sociedad aristocrática y señorial, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la declaración de los derechos del hombre, el reconocimiento de las minorías étnicas, el principio de educación nacional, ideas que llevaron primero en Francia y luego a lo largo del siglo XIX en toda Europa a una profunda transformación de las creencias compartidas y de las actitudes morales en nombre de sentimientos de fraternidad e igualdad, como lo revelan externamente la abolición del usted, la adopción de una nueva forma de vestir, la americanofilia o la legalización de los hijos ilegítimos. La Asamblea General Constituyente estableció un régimen constitucional monárquico con una sola cámara, donde el poder ejecutivo del monarca quedó reducido a su derecho a ejercer el veto, pudiendo posponer la ejecución de una ley durante 4 años, pero no su total eliminación. En estos momentos la asamblea era dirigida por Honoré Gabriel Riquetti, más conocido como el conde de Mirabeau, quien, elegido diputado por el tercer estado gracias a su prodigiosa oratoria y al respaldo de las clases populares, llegó a ser presidente de la asamblea, desde donde impulsó su concepción de una monarquía constitucional tipo británico, donde el rey, a través de su derecho al veto, pudiera compensar los poderes de la asamblea. A partir de 1790, Mirabeau inició un doble juego. Por una parte, a cambio de una buena cantidad como pensión, ejercía como consejero secreto del rey, y por otra, pronunciaba sonoros discursos incendiarios en el Club de los Jacobinos. Su doble juego, descubierto y prontamente denunciado por Marat, no terminó de probarse y no logró afectar a su popularidad. Su prematura muerte en abril de 1791 fue sentida de hecho como un duelo nacional. En octubre de 1789, motivada por el hambre y la escasez de pan, y encabezada por cientos de mujeres, tuvo lugar una manifestación violenta de las turbas parisinas ante Versalles, a consecuencia de la cual Luis XVI y la propia Asamblea Constituyente tuvieron que trasladarse a París, donde a partir de entonces se hallaron al alcance de los golpes de mano de los radicales. Después de la toma de la Bastilla, Lafayette, militar que había alcanzado notable prestigio en la lucha por la independencia americana, fue nombrado comandante en jefe de la Guardia Nacional, la primera fuerza militar organizada por la Revolución, y, protegiendo al monarca, intentó que ésta sirviera al orden constitucional monárquico votado en la Constitución.
El deslizamiento de la revolución hacia la dictadura y el terror comenzaría con la promulgación de la Ley de Constitución Civil del Clero. Según ella, el Estado asumía la beneficencia y la obligación de pagar al clero. Terminando con el diezmo pagado por los campesinos a la Iglesia, se procedía a la confiscación de los bienes de la Iglesia, entonces con un 10% de la tierra. Era la principal terrateniente de Francia. La Asamblea, usando estos bienes eclesiásticos como garantía, trató infructuosamente de enjugar la enorme deuda pública mediante la emisión de los llamados asignados, una especie de papel moneda que pronto perdió todo su valor. Se disolvieron las órdenes religiosas y los monasterios, se persiguió y encarceló a los clérigos que negaban el juramento de obediencia al Estado, el llamado clero refractario, y se animó a los monjes y a las monjas a volver a la vida privada. Ello apartó de la revolución a la mayor parte de la Iglesia y a gran parte del mundo rural, como se manifestaría ya en 1791 con la aparición de guerrillas antirrevolucionarias en el Maine, en Bretaña, la Chonería, y a partir de 1793 en la gran insurrección católica y realista de la Vendée. También provocó la resistencia de la corona. El rey vetó la nueva legislación laicista y la corte comenzó a mantener contactos secretos con emigrados, con Prusia y con Austria para aplastar la revolución. Esta resistencia quedó evidenciada en la clamorosa huida de Luis XVI y su familia a Varennes. A Varennes, una pequeña población cerca de la frontera nordeste de Francia, llegó en la noche del 21 de julio de 1791 una berlina grande, de aspecto ordinario, pero confortable. Algunos hombres armados, entre ellos el secretario de la alcaldía y el droguero, se dirigieron a inspeccionarla y a pedir sus pasaportes. Los documentos estaban extendidos a nombre de una cierta baronesa, que iba acompañada de sus hijos, de su aya, de su ayuda de cámara y de algunos lacayos. Despertaron sospecha y se les hizo descender y entrar en la hospedería. Entonces se descubrió la verdadera identidad del aya. Era María Antonieta, y de la ayuda de cámara, que era el propio rey, cuyo rostro en efigie relucía idéntico en la moneda de oro que poco antes se había entregado para pagar el repostaje de los caballos. A la mañana siguiente, en la misma berlina, la familia real acompañada de fuerte escolta emprendió el camino de regreso a París. Esto ocurría solo 4 meses antes de que se proclamara en la Constitución que Francia iba a ser una monarquía constitucional. Todo ello parecía justificar los rumores de que el rey vinculaba sus esperanzas de salvación política a las perspectivas de una intervención extranjera. La credibilidad del rey se vio profundamente minada y la abolición de la monarquía y el establecimiento de una república se convirtieron en una posibilidad cada vez mayor. Los jacobinos, que pretendían que su fuga equivalía a una abdicación y que la Asamblea tenía el deber de proclamar su destronamiento y el establecimiento de la República, para pedir su abdicación, decidieron hacer una multitudinaria recogida de firmas en el campo de Marte. Allí, el 17 de julio de 1791, se formaron grupos amenazadores y armados. Entonces apareció Lafayette con su Guardia Nacional, y tras varias horas de negociaciones, las autoridades fueron ultrajadas, se arrojaban piedras contra las tropas e incluso se disparó un pistoletazo contra su comandante. Lafayette se vio obligado a mandar a hacer fuego, y más de 100 personas cayeron muertas o heridas. La muchedumbre se dispersó y cundió el terror y también los deseos de venganza. Desde este momento no pudo haber reconciliación entre constitucionales y republicanos, es decir, entre la burguesía de clase media y la masa revolucionaria. Se declaró la ley marcial, por lo que los cabecillas de la turba, como Danton y Marat, huyeron o se escondieron. En septiembre la Asamblea finalizó la Constitución y a principios de octubre, con la apariencia de una ley constitucional restaurada, Lafayette renunció a la Guardia Nacional y se retiró de París a su Auvernia natal. Este resentimiento latente y la guerra determinaron una brusca radicalización del proceso revolucionario. La guerra se inició en 1792, primero contra Prusia y Austria, y luego contra Gran Bretaña y España.
una violencia bélica que exacerbó las posiciones ideológicas de la izquierda revolucionaria y de sus dirigentes más representativos, Danton, Robespierre, Marat, Saint-Just y Hebert, que se oponían a la guerra hasta que la revolución no hubiera depurado a sus enemigos interiores. La guerra fue provocada por las potencias monárquicas absolutistas deseosas de acabar con la revolución, pero hay que tener en cuenta que también lo fue por la política de guerra de la izquierda moderada francesa, de los girondinos, dirigidos por Jacques-Pierre Brissot y Madame Roland, diputados representantes de la burguesía procedentes de la región de Burdeos, que era la principal fuerza política del país entonces, hizo declarar la guerra a Francisco II de Austria en 1792, por el apoyo que éste prestaba a los emigrados. Su objetivo, extender la revolución a toda Europa y excitar el patriotismo del pueblo francés. Como las primeras operaciones bélicas fueron desfavorables a los revolucionarios, estos, bajo la dirección de los jacobinos y de los cordeliers, representantes de las clases bajas parisinas llamados sans-culottes, se amotinaron en París y acusaron a Luis XVI de traición a la voluntad del pueblo. En la sangrienta jornada del 10 de agosto de 1792 se apoderaron de las Tullerías y de los monarcas, que fueron presos en el Palacio del Temple, y desde este momento la monarquía dejó de existir. El 14 de agosto, el ministro de Justicia Danton dio una orden de arresto contra Lafayette, que trataba de viajar a los Estados Unidos, y finalmente tuvo que apresurarse a huir a Bélgica. Las elecciones para la Convención Nacional de septiembre fueron realizadas en medio de una oleada de sangre. En París las turbas asaltaron las cárceles y asesinaron alrededor de 10.000 personas que estaban presas, acusadas de antirrevolucionarias, o eran aristócratas o pertenecían al clero refractario. La Convención Nacional, que dominaban los jacobinos, se impuso como primer cometido la redacción de una constitución que sustituyera a la de 1791. Esta constitución incluía por primera vez el sufragio universal masculino, aunque no se llevó a la práctica, además del derecho a la educación y al trabajo y a la protección con dinero público de los más humildes. En la convención la hostilidad entre los partidarios políticos era ya muy fuerte. Los girondinos, que representaban a las provincias más ricas, querían un Estado de tipo federal descentralizado y eran partidarios de intensificar los esfuerzos bélicos de la nación porque según ellos uniría más a los franceses. La Convención decretó una leva masiva de 8 millones de personas para hacer frente a las potencias extranjeras. Frente a ellos, los jacobinos eran partidarios de un modelo de Estado centralizado, con control económico y en el que se hiciera hincapié en las reformas sociales generalizadas. Además, para ellos, lo más importante era la consolidación de la revolución y no la guerra exterior. Los alzamientos en las provincias y la guerra decidieron a los convencionales a practicar un régimen de violencia para triunfar de sus adversarios, el terror. Su primera víctima fue Luis XVI, quien después de una parodia judicial fue ejecutado el 23 de enero de 1793. Este desafío a Europa reunió a todas las monarquías contra la Francia republicana, en la llamada Primera Coalición. El éxito de Nervinden abrió a los aliados las puertas de Francia. El general Dumouriez, vencido por los austriacos, antes que ser juzgado por su derrota por la Convención en París, prefirió pasarse con sus cuadros de mando al enemigo. En la Vendée, un levantamiento popular de campesinos y aldeanos se alzaron por el rey y las tradiciones católicas, provocando una verdadera guerra. Tras su derrota, la represión de las autoridades revolucionarias parisinas fue tan despiadada que causó más de 30.000 muertos y se ha llegado a calificar su actuación de genocidio. En París los partidos políticos se devoraban en una lucha a muerte. Los girondinos fueron expulsados de la Convención en el golpe de Estado de junio de 1793. El poder ejecutivo fue delegado en el Comité de Salud Pública bajo el mando de Maximilien Robespierre. Su programa de gobierno, justificado en la necesidad de ganar la guerra para salvar la revolución, propició una política de represión como instrumento de control en la retaguardia y de liquidación del enemigo interior. Para ello, no dudó en emplear el terror a fondo.
no menos de 10.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. La menor sospecha de dichas actividades podía hacer recaer sobre una persona acusaciones que le llevarían a la guillotina. El cálculo total de víctimas varía, pero se cree que pudieron ser hasta 40.000 los que fueron víctimas del terror. En las provincias los movimientos contrarios fueron aplastados con grandes carnicerías, como los fusilamientos de Lyon o los ahogamientos de sacerdotes por inmersión en el Loira en Nantes. En París funcionó continuamente la guillotina, en la que fueron sacrificados María Antonieta, los generales poco diestros y los políticos girondinos. Como venganza por dichas ejecuciones fue asesinado Marat, uno de sus impulsores. Luego, en 1794, le llegó el turno a los políticos aún más radicales, como el ateo Hebert o incluso los mismos correligionarios de Robespierre, como el matrimonio de Desmoulins y el propio Danton, que habían levantado su voz en demanda de clemencia. Para Jules Michelet, que en su subjetiva Historia de la Revolución Francesa explica lo que podría entenderse como la psicología de la revolución, la revolución la llevó a cabo, según Michelet, el pueblo francés, quien se convierte en el héroe anónimo, la gran masa que, discordante en apariencia, camina unida por un sentimiento común y por una inspiración instintiva hacia el progreso histórico. Para él la revolución en su primera etapa de 1789 a 1791, si bien no exenta de violencia, es humana y bienhechora. En cambio, su segunda etapa, de 1792 a 1794, el terror sería una desvirtuación de la revolución que se vuelve violenta y sanguinaria, impuesta por una minoría extremista ideologizada, los jacobinos, y apoyada en la presión callejera de las masas urbanas. Las enormes levas populares masivas realizadas para la guerra crearon un nuevo sentimiento colectivo de patriotismo popular simbolizado en la Marsellesa, canto de guerra del ejército del Rin, que cimentó el poder revolucionario. Como pretendían los girondinos, la guerra produjo la identificación del pueblo con la patria en peligro y con el gobierno y el régimen revolucionario que la encarnaba. Los franceses así reconquistaron Tolón y el Rosellón, y en junio de 1794, en la batalla de Fleurus, un enorme ejército francés, integrado nada menos que por 72.000 hombres, derrotó al ejército combinado austro-holandés. Al desaparecer la amenaza de la invasión, se hizo demasiado patente la crueldad jacobina. Robespierre, acusado de dictador, fue derribado por sus antiguos partidarios el 9 Thermidor, el 27 de julio de 1794, y fue ejecutado sin juicio y a toda prisa junto a Saint-Just y Couthon, sus principales secuaces, al día siguiente. Desde agosto de 1794 a 1799 se restauró un orden republicano burgués y moderado, un poder contrarrevolucionario realmente, integrado por 5 personas, el Directorio. La Constitución del año 3 mantuvo una república bicameral, senadores y los 500, con sufragio masculino censitario, que derogó todo cuanto habían hecho los jacobinos. El régimen terminó minado por su propia debilidad política y sobre todo debido a la corrupción, y desembocó finalmente en el golpe de estado del general Bonaparte el 9 de noviembre 18 brumario de 1799.